Y bueno, en esta semana Dios puso en mi corazón volver a retomar este tema, pero darle como un enfoque un poco diferente, ¿verdad? Dios nos da sueños y nos da visiones para creer, pero también nos da visiones y sueños para crecer. Entonces yo quiero hablarles esta mañana un poco acerca de esto, ¿verdad? Y se van a dar cuenta cómo muchas de las cosas, ¿verdad?, que Dios primero se las imaginó, primero las finalizó y después se regresa y las hace. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar, ¿verdad? Y quiero que me acompañes, por favor, a Marcos 5:25. Si me haces el favor. En Marcos 5:25 al 29. Ahí encontramos a una mujer con un flujo de sangre. Y me gusta mucho este ejemplo. Porque si tú puedes ver algo, si Dios te da una visión de algo, Dios se encarga de mover las cosas para que tú lo tengas, para que tú lo puedas realizar. Pero para que tú lo puedas realizar, tú tienes que ver las cosas desde el punto de vista que Dios las ve. Y eso es impresionantemente interesante, porque nosotros no estamos acostumbrados a ver las cosas como Dios las ve, sino como nosotros creemos que deben de ser. Y en este ejemplo, en el 5:25, vemos a una mujer que se acerca a Jesús. Dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Me quiero parar ahí porque muchos hemos sufrido mucho a través de los años y nuestros sueños muchas veces se nos ha escurrido de las manos, ¿verdad? Muchas veces tenemos sueños y nos miramos y decimos: Chihuahua, o sea, yo hubiera querido hacer esto o el otro, pero no lo logré. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué imagen tienes de ti mismo? ¿Qué imagen tienes de tu matrimonio? ¿Qué imagen tienes de tu trabajo? ¿O cómo tú te ves de aquí a 5 años? Habrá quien me pueda decir: ¿sabes qué? Yo sí me veo. Pero habrá quien me diga: ¿sabes qué? Pues yo me veo haciendo exactamente lo mismo. Y yo te quiero platicar, ¿sí? Y te voy a llevar a través de la Biblia para que tú veas cómo Dios pagó un precio enorme en la cruz del Calvario, y con ese precio Él nos abre una nueva dimensión para poder soñar. Y cuando tú sueñas, Dios te da esa visión, y cuando Dios te da esa visión, te da un propósito. Y cuando tú conoces el propósito de Dios para tu vida, tienes una pasión, y esa pasión hace que muchos alrededor de ti se unan a tu sueño. No hay nada más triste en la vida, no hay nada más triste en la vida que una persona que viva sin un propósito. Es lo peor que puede haber, porque se levanta todos los días y se duerme todos los días haciendo exactamente lo mismo. En el mundo, hasta la última vez que yo revisé, que fue hace 8 o 9 meses, había 8 billones de personas en el mundo. Y sabes una cosa, el 90% de esos 8 billones se van a morir sin haber conocido el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué te pongo este ejemplo y te hablo de esto? Porque yo creo que esta mujer escuchó lo que Dios hacía por medio de Jesús. Y yo creo también que alguien le ha de haber platicado lo que el maestro hacía. Y yo estoy seguro
que ella se imaginó, primero en su mente, tal vez el Espíritu Santo le puso esto en su corazón, y ella se imaginó, ¿sabes qué? Si tan solo tocara el borde de su manto, yo podría ser sana. Pero la Biblia va un poco más allá y nos dice que ella era una mujer que tal vez tenía dinero, que tal vez era una mujer acomodada. Dice que tenía 12 años, que había padecido unas hemorragias, que había sufrido bastante a mano de varios médicos, se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces saben ustedes que Dios no llega tarde? Dios jamás llega tarde. ¿Sí? Aunque las cosas vayan mal, o como dice aquí, de mal en peor, la historia cambia cuando se acerca Jesús a ella. Y dice el 27: cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, tienes que visualizarte muchas veces tu forma en cómo piensas acerca de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque ella pensaba, primero empezó en un pensamiento, en una idea: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. ¿Sí? Si logro tocar el borde de su manto, entonces voy a ser sano. Te pregunto, ¿cómo piensas tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Cuáles son tus pensamientos que te van a acercar más al propósito de Dios para tu vida, o te van a alejar? Si para ti el ir y despertarte, ir a trabajar, regresarte, comer, salir y echarle ganas ahí es todo tu vida, pues perdóname que te lo diga, pero hay más cosas. Hay mucho más cosas. Y Dios quiere revelarte esta mañana que hay más cosas por las cuales se pueden hacer cosas. Allá afuera hay un mundo de gente que la verdad necesita de lo que tú y yo conocemos. No te quedes con lo que tú sabes. A mí me impacta bastante cómo ahorita, por ejemplo, las redes sociales están inundadas de consejos para padres para estar con los hijos. Pero ¿sabes qué? Es una doble moral. Porque ahorita, a raíz de eso, ahorita sí ya todo el mundo, ay, mira. Pero ¿y antes? Yo les he platicado aquí cómo yo estoy al pendiente de los niños y cómo yo me he dado cuenta que hay páginas aquí mismo en Monterrey de chavos homosexuales que invitan a chavitos para que se acerquen a ellos. ¿Sí? Y eso está en las redes. ¿Sí? Eso está ahorita pasando. Hace 2 meses yo no me di cuenta, me di cuenta como a los 3 días. Mi hijo mayor abrió una red y de repente yo veo que estaba muy metido y dije, a ver, ven. Y él hizo su propio perfil en una red y de repente veo que tenía un chorro de muchachas rusas, pero un chorro. Y dije, mira. Y dije, oye, ¿cómo es que llegó? Me dice, no sé, yo nada más abrí e inmediatamente me empezaron a llegar invitaciones. Pues yo no sabía, las veía bonitas y pum, le puso ahí. Mira qué inteligente. Sí, abusado, chao. Pero lo que quiero darte a entender es que si tú no tienes una visión de tu familia, de tu matrimonio, de ti como persona, va a ser exactamente lo mismo. Los pensamientos que tú tengas y que yo tenga con respecto de Dios es lo que nos va a llevar a ese nivel de fe en el cual nos podemos mover. Te lo voy a resumir de otras palabras. Si tú puedes ver tu milagro, lo puedes llegar a tener porque es tuyo, porque Jesús ya pagó un precio para que tú tengas eso en tu vida. Si tú puedes visualizar de forma natural tu milagro, lo puedes ver de otra forma también, de la forma sobrenatural. Las cosas de Dios se manejan de forma sobrenatural. No es natural que un hombre camine sobre el agua. No es natural que una mujer venga y ore y de repente esté sano. No es natural. Son cosas sobrenaturales. Y eso a través de la fe es como se ve y cómo se mueve. Ahora, déjame terminar la historia. Al instante, en el 29, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción.
Esto es tremendo, porque la mujer tal vez vio su milagro en el Espíritu Santo, tal vez se lo reveló, yo no sé. Pero lo que sí sé es que ella recibió una sanidad por algo que ella primero pensó, luego se acercó. Hay gente que piensa, pero no se acerca. El acercarse es tomar acción. Es decir, ya me llegó una idea, ya me llegó una revelación del cielo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ponerle patitas, ponerle pies, caminar, acercarme, para que cuando yo me acerque, entonces yo pueda ver el milagro suceder. Si yo no me acerco, si yo estoy nada más aquí como un expectante, pues nunca me voy a acercar a donde está pasando realmente el milagro, ¿verdad? En Hechos 1:8 Jesús dijo: y recibiréis poder, y recibiréis poder. ¿Para qué? Para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que te da el poder. No es la política, no es en el trabajo, no es mi jefe el que me delega la autoridad. Es el Espíritu Santo el que da el poder. En la medida que tú y yo caminemos sobre el Espíritu Santo, de lo que Él es el Espíritu Santo, de que yo puedo platicar con Él, que Él es mi mejor amigo y que Él es el que me abre las puertas, el Espíritu Santo es el que me da la gracia, el Espíritu Santo es el que me guía, en esa misma proporción yo lo voy a conocer, Él me va a conocer y Él me va a abrir puertas, y voy a saber entonces lo que Él escucha. Dice la Biblia en Jesús que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo escondido de Dios. Él va y escucha las palabras que Dios habla en su trono, y Él viene y me las susurra aquí al oído para yo caminar sobre un propósito, sobre una situación donde Dios puede bendecirme más y mejor. Cuando tú y yo no entendemos esto, no podemos entonces llegar a ese nivel de fe, llegar a ese nivel de sueños y de visiones, de revelaciones, y tampoco podemos ver milagros pasar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de fe está chiquito, porque no hemos podido llegar a esa medida de fe que Dios quiere y que nosotros muchas veces tenemos. Pero yo se los he dicho, la fe es un músculo, ¿verdad?, que hay que ir ejercitando, y entre más ejercicio haces con esa fe, tu fe crece, se fortalece. Esa es la medida de fe que tenemos que ir viendo. De eso se trata ese crecimiento. Dios promete para sus hijos cosas que el mundo no da. Entonces yo tengo que ver las cosas como Dios me dice las cosas. Cuando viene un médico, por ejemplo, y te da un diagnóstico, ¿verdad? Ese diagnóstico que te da el médico, tú lo puedes creer o puedes decir: ¿sabes qué? Está bien, porque los médicos los pone el Señor, pero yo creo el mejor diagnóstico, y yo creo que Dios puede hacer algo en mi vida aún en contra de lo que el médico me está diciendo. Entonces ahí es donde podemos ver algo. ¿Sí me explico? Ahí es donde podemos ver un milagro, pero tiene que desprenderse algo de nosotros. Acompáñame a Mateo 9:29. En Mateo 9:29, Jesús, me gusta mucho Jesús cuando dice esto, porque Él es muy sencillo para decir las cosas. No es muy rollero ni nada. Tal vez yo soy más rollero que Jesús. Dice: se hará con ustedes conforme a su fe. Se hará con ustedes conforme a su fe. Todo se hará conforme a nuestra fe. Entonces, tú y yo recibimos una palabra, tú y yo recibimos una visión. ¿Cuál es mi visión? Pues no nada más que crezcamos como iglesia, que se muevan los dones, que podamos abrir células. Ya se los había dicho la semana pasada, que cada creyente se haga discípulo y que cada discípulo se haga un líder. Y para mí un líder es una persona que sirve dentro de la iglesia, que sirve a los demás, que puede ser una persona útil para el reino, no una persona que se jacta de un puesto de liderazgo. Eso no sirve para absolutamente nada. El líder es el que sirve, es el que da su vida por otros. Ese es el verdadero liderazgo, el que tiene esa pasión por ayudar, por ser de bendición para otros, ¿verdad? Dios nos ha dado a través de la fe la capacidad de soñar. Yo no sé si tú tienes sueños o si a través de tu vida los sueños han ido ahí como que quedándose atrás, ¿verdad? Yo no sé qué soñabas, por ejemplo, cuando eras pequeño. No sé.
Pero esos sueños hay cosas que se pueden retomar. Hay sueños que se pueden volver a retomar. Porque la verdad es que para Dios no hay nada imposibles. Entonces esa es la ventaja del Señor. Esa es la ventaja de caminar en fe. Acompáñame por ejemplo a Génesis 37:6. Ahí vemos la historia de un José que tenía a lo mucho 17 años. Y en Génesis 37:6 vemos un José que Dios le da un sueño. Dios le permite soñar un sueño. Y él se ve, ¿verdad? Y ve a sus hermanos hacia abajo. En Génesis 40 vemos a un José que ya pasó por unos ciertos filtros o ciertos catalizadores donde Dios lo lleva de un sueño, lo lleva a la cárcel. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe quién estaba en la cárcel cuando José estaba ahí? El panadero y el copero. ¿Sí? Muchas veces Dios nos lleva para llegar a ese sueño, a ese propósito. Dios nos lleva por lugares que tal vez no hubiéramos querido pasar. Es más, si nos hubieran preguntado, tal vez hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Te agradezco, pero no. Pero cuando José llega, estos dos hombres ya estaban ahí. ¿Sí? Y Dios lo manda a la cárcel para que entonces en la cárcel él tenga ese encuentro con los hombres que lo van a llevar al palacio del rey, donde se va a cumplir el sueño de José. Si él no hubiera estado en la cárcel, nunca hubiera llegado al palacio del rey. Si tú no pasas por esta prueba, tal vez tú no conocerías al rey. Tal vez tu propósito de estar aquí esta mañana es precisamente por eso. Tal vez si no estuvieras pasando lo que estás pasando ahorita, tú no conocerías el propósito de Dios para tu vida. Pero Él tuvo que llegar a la cárcel, porque ahí es donde se encuentra con quien lo saca de la cárcel y lo lleva hacia su sueño. Y te voy a explicar una cosa: muchas veces no sabemos el por qué Dios permite ciertas cosas. Acompáñame a Génesis 50, en el verso 19 y en el verso 20. ¿Sí? Ahí es donde José entiende el por qué pasó por todo lo que pasó, y él lo resume en estos dos versículos, en el 50, 19 y 20. Dice José: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Ahí es donde él declara el propósito de su vida. ¿Sí? Eso sucedió al final de la vida de José prácticamente. Pero lo que yo te quiero dar a entender es que tú no sabes de los procesos que Dios te permite librar para llegarte a purificar y que le puedas ser un instrumento de bendición y de honra, aún a pesar de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Él es Dios. Y te quiero llevar un poquito más allá. Te voy a llevar por unas partes de la Biblia, al cabo que es temprano. Romanos 8, por favor. En Romanos 8. Romanos 8, por favor. Si ya lo tienes, puedes decir amén. Amén, perfecto. En Romanos 8, fíjate lo que dice en el verso 12, por favor. Dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu se refiere al Espíritu Santo, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. ¿Al qué?
para estar otra vez en temor, en miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos coherederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Él ya pagó un precio para que tú no vivas en temor. Hay cosas que tú quieres hacer, pero por miedo no las haces. Hay cosas que tú tienes ideas muy padres, pero no las llevas a cabo porque te da miedo. Pero aquí dice mi Biblia, ¿verdad? Y ustedes lo pueden leer también, ¿verdad? Ustedes no recibieron en el 15 un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Eso qué significa? ¿Por qué dice la palabra de nuevo? Porque antes de conocer a Cristo tú vivías en un temor tal vez a la muerte. Tal vez tenías tú una vida de temores y eso te esclaviza. Pero ahora el Espíritu Santo está sobre ti y te saca de esa esclavitud para que ya no tengas que vivir en el pasado con el miedo. Pero ahora Dios te da una nueva naturaleza. El ADN de Dios entra en tu vida y en ese momento se va el temor, si así lo crees. Nuestro día a día, de acuerdo a nuestro nivel de fe, vamos a tener que aprender a vivir confiados. Ayer uno de los conferencistas dijo esta palabra, y la anexé aquí en la prédica. Fe pequeña da lugar a milagros pequeños. Y palabra pequeña da pie a fe pequeña. ¿Sí? Y sabes, tú y yo tenemos que aprender a vivir a través de la Biblia. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay gente, mira, yo conozco mucha gente que hace de un versículo la guía de su vida. Tú y yo deberíamos de tener cada quien nuestro propio versículo y apropiarnos de ese versículo. ¿Sí? ¿Qué versículo guía tu vida? ¿Verdad? Entonces hay algunos que sí saben, ¿verdad? Pero hay otros que no. Entonces yo te invito a que esta semana tú le pidas al Señor: oye, ¿sabes qué? Dame un versículo que me guíe a lo largo del resto de mi vida. Y el Señor es bueno y te lo va a dar. Ahorita en Romanos 8 dice: Abba, Padre, es papito querido, queridísimo papá. Eso es lo que significa Abba. Entonces Dios te va a dar porque Dios te escucha, ¿verdad? Pero aquí en Romanos vemos que somos herederos de grandes promesas. Hay que agarrarnos de esas promesas para no vivir en miedo. Fíjate, aquí yo me puse a ver lo que decía en otras traducciones. Yo en la Biblia mía, es la Nueva Versión Internacional, pero hay una aplicación que se llama Bible Gateway, que ahí tú la puedes bajar, la pones en español, y hay muchas traducciones de la Biblia. Entonces me puse a ver, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, lo que dice Hebreos 11.1. ¿La puedes poner? Hebreos 11.1. Esto es en la versión Reina Valera, ¿verdad? Allá arriba, que es la que ya conocemos en Hebreos 11.1. Eso es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, quiero detenerme ahí en la última parte del verso. Lo que tú no ves, lo que tú no alcanzas a ver con tus ojos naturales, Dios sí lo ve con sus ojos espirituales. Y es precisamente eso lo que hay que ir y tomar por fe. Si tú desglosas ese versículo, es pues la fe, la certeza, el estar seguro de lo que tú esperas, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve. Son dos palabras que aseguran algo que no tienes aún, pero no significa que no lo puedas llegar a tener. Parece juego de palabras, pero no es. Déjame leértelo en la Nueva Versión de la Traducción Viviente. Dice Hebreos 11.1: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En la versión Dios habla hoy,
Hebreos 11:1 dice: tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es la realidad de las cosas que no vemos. La Biblia dice ahí en Romanos que uno tiene que hablar las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Eso es hablar las cosas que son por fe. Entonces, ¿por qué te estoy platicando todo eso? Porque tiene mucho que ver con lo que tú y yo vemos, ¿sí? Con lo que tú y yo hablamos, con lo que tú y yo pensamos. La mujer con el flujo de sangre pensó y accionó su fe y recibió su milagro, pero primero lo pensó. Tú y yo todo el tiempo estamos pensando cosas, pero el problema que tú y yo tenemos a veces es que no accionamos en lo que estamos creyendo o en lo que estamos pensando, y se diluye el sueño muchas veces ahí. Y es tremendo esto. En la Reina Valera dice: la convicción de lo que no se ve. Te pregunto, ¿cuál es la imagen de tu negocio, por ejemplo? ¿Cómo perfilas tu negocio? ¿Qué plan de negocio tienes para eso que tú tienes como un proyecto? ¿Cuánto tiempo le vas a invertir a eso? ¿Cuánto te va a representar? ¿Qué presupuesto estás haciendo? ¿Cómo proyectas el año que entra? Eso es fe, señores. Eso es hablar las cosas que no son como si fuesen. Déjame llevarte a otra parte, ¿verdad? En Marcos 9:24, los discípulos hablaban con Jesús y ellos dicen: ¿sabes qué? Sí, ayúdame, dice, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. 9:24 dice, en el 23 dice: para el que cree todo es posible. Y luego el 24 dice: sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi incredulidad. Y déjame explicarte esto no es malo. El que nos falte fe no es malo. El problema es quedarse ahí. Cuando tú tienes un padre que te puede dar todo cuando se lo pides. ¿Sí me explico? Y el problema es que muchas veces no se lo pedimos. Por eso es que no seguimos avanzando y nuestra fe no crece, porque no hablamos. Parte del problema es que no confesamos, no hablamos las cosas, no las declaramos las cosas. No tenemos fe a veces, ni en nosotros mismos a veces. ¿Cómo te ves tú en tu vida personal? Quiero que te pongas a analizar un poco. ¿Cómo te ves tú en tu vida personal? ¿Te ves prosperado? ¿Te ves arruinado? ¿Te ves con un negocio? ¿Te ves trabajando? Mira, yo a los jóvenes procuro, cada vez que puedo y tengo la oportunidad, les enseño, les planteo ideas de negocio, ideas para que crezcan. A mí no me interesa tener jóvenes que se la pasen trabajando para alguien y que alguien venga y les ponga un sueldo y que alguien venga y les diga cuánto es lo que tienen que ganar. A mí no me interesa eso. Yo trato de hacer que ellos pongan empresas y que ellos tengan la libertad del tiempo. Porque tener libertad de tiempo es libertad de vida. Y esa libertad de vida es decir: ¿sabes qué? Si yo mañana no quiero ir a trabajar, no voy a trabajar y voy a agarrar a mis hijos y me voy. Me los llevo al parque, me paso tiempo con mis hijos. Eso se llama libertad, sin descuidar lo demás. Y eso se llama responsabilidad. Pero para llegar a ese nivel es porque yo ya tengo una visión de qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Eso se llama fe. Eso es lo que nos enseña la fe. ¿Sí? Cuando nosotros nos convertimos en adultos, y eso es algo que también yo me fui dando cuenta en mi persona, es que dejamos de soñar, dejamos de visionar, dejamos de hacer cosas que antes nos gustaban, porque ya somos más responsables, porque ya somos más maduros, y nos olvidamos de lo que era antes cuando éramos más jóvenes. Y la verdad, sinceramente, muchas veces esos sueños
se fueron perdiendo, y no porque los hayamos ocultado, sino porque nunca oramos por esos sueños. Esta semana les compartí algunos que yo estuve platicando con un amigo. Este amigo se llama Marcelo González, y se los platico porque eso es parte de algo que es un sueño para mí hacerlo. Marcelo es un hombre que viaja por los países musulmanes y lleva Biblias de contrabando, ¿sí? Y estuve platicando con él esta semana y yo le decía: ¿sabes qué? Yo quiero traerte aquí a Monterrey, ¿sí? Pero ¿sabe? Yo quiero traerlo y darle una buena ofrenda. ¿Por qué? Porque él arriesga su vida todo el tiempo por llevar Biblias. Y yo quiero, y es mi sueño, y se lo hacía saber a varios, que algunos ya vieron los videos de Marcelo y se impactaron bastante, ¿sí? Y o sea, estas cosas bien tremendas lo que hace este chavo. Pero yo quiero traerlo, ¿sabes por qué? Porque yo quiero que tú te des cuenta del precio que paga la gente por tener una Biblia en sus manos, que muchas veces nosotros no la agarramos en toda la semana. Sí. Y esto es algo tremendo, pero yo quiero que tú lo escuches de la voz de alguien que ha estado en esos países, que ha vivido, que ha visto cómo la gente hay pastores que han sido descuartizados por cargar una Biblia. Y los han machacado de tal manera que llevan la piel de ese hombre arrastrando por la calle hasta llegar a la escuela de su hija, para que cuando su hija salga vea el cuerpo de su padre desmembrado. Eso es lo que está pasando ahorita en Irán, en Irak. Ahorita tienen 22 misioneros agarrados. Sí. Eso es lo que yo te quiero dar a entender. Muchas veces Dios hace cosas y pone sueños en la gente, ¿verdad? Para que su propósito sea cumplido, porque Él es Dios y Él es el que pone los sueños, aún en medio de lo que tú creas o quieras pensar. Él es Dios, y es lo que yo te quiero dar a entender. Cuando tú y yo nos acercamos a su palabra y creemos y nos imaginamos una vida, una idea, una visión o una idea para esta iglesia, decir: ¿sabes qué, Fernando? A mí me gustaría hacer esto, el otro. Pues órale, vamos a hacerlo. Y así como el faraón le dijo a José: pues ¿quién mejor? Pues tú. Si a ti se te ocurrió, dale tú por ahí. ¿Sí me explico? Pero muchos de esos sueños no van a pasar. ¿Por qué? Porque nos da miedo hacer las cosas. Te pregunto, ¿tú cómo tienes la imagen en tu matrimonio? ¿Cómo ves tu futuro? La gente está más acostumbrada, como dice el mundo, ver para creer, ¿no? Primero quiere ver y luego creer. Pero con Dios es diferente. Primero tienes que creer para poder ver después. Entonces, no sé, hay muchas cosas. Ahí en Juan 20:19 está hablando Jesús acerca de la incredulidad de Tomás. Tomás vio milagros, vio muchas cosas. Le dijeron: el maestro está vivo, pero Tomás dijo: hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y hasta que yo no meta su mano en su costado es que yo crea. Con Dios primero tú tienes que ver las cosas, hablar las cosas, decretar las cosas, y eso va a pasar en el tiempo de Dios, pero tú tienes que creerlo antes. Si tú no lo crees, difícilmente va a haber algo. Hay cosas que tenemos que ver. En Marcos 11:24, acompáñame a Marcos 11:24, ahí estamos cerquita. En Marcos 11:24, fíjate lo que dice Jesús. Dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Te lo voy a repetir porque como que no hubo mucho amén. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Te pregunto, ¿qué estás pidiendo en oración? ¿Qué es lo que te falta que Dios te dé para que se cumpla esta palabra en tu vida? Hay cosas que estamos orando y que están lejos de la voluntad de Dios, pero hay cosas que sí estás orando y que pueden ser dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjate en Jeremías 29:11. Jeremías 29:18. Jeremías 29:18.
Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los obedientes a la ley. ¿Sí? Tú tienes que tener visión. ¿Sí? Tú tienes que tener visión. Visión, visión, visión. Ahora, si tú no tienes una idea de hacia dónde vas caminando y si por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pídeselo a Dios. Acompáñame a Jeremías 28, por favor. Perdón, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Y fíjate cómo termina el verso, a fin de darles un futuro y una esperanza. A fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios para ti y para mí. Te pregunto, ¿qué miedo tienes tú que te puede sobrevenir? ¿Qué temores tienes? Si Dios te está diciendo que Él tiene planes para ti donde te va a dar esperanza, que tengas confianza, que tienes un porvenir. Ahora, ¿dónde encaja esto en lo que yo te he estado hablando acerca de los dones del Espíritu Santo? Hay un don que se llama discernimiento de espíritus. Y ese discernimiento es lo que te permite darte cuenta si lo que tú estás sintiendo viene de parte de Dios o viene de parte del diablo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que te atrevas a soñar. Tal vez te va a dar miedo. Pregúntale a Dios, ¿eso qué onda? ¿Ese miedo es algo preventivo? ¿O es algo que viene de ti? ¿O es algo que viene del otro? ¿Sí? Los grandes inventores, si tú revisas